Durante ese periodo, las Grandes extendieron sus actividades por toda Venezuela, que se convirtió así en el proveedor de petróleo más grande de Estados Unidos. Para la mayoría de los venezolanos, las viviendas de los trabajadores petroleros, construidas según modelos estadounidenses, eran la vitrina de exposición de una prosperidad ilusoria, como se muestra en esta película promocional que alaba la gloria de las Grandes. Era como un oasis en un país de pobreza. El dinero petrolero era un dinero fácil, pero beneficiaba solo a unos pocos líderes indiferentes ante las injusticias sociales. Por lo tanto, esto hizo que las cosechas, así como las exportaciones en general, se vinieran abajo. A comienzos de los años 30, esto fue seguido por una migración masiva de gente de los campos a las ciudades, cuyas consecuencias aún afectan a los venezolanos hoy en día. En 1947, Venezuela, finalmente, se convirtió en una democracia. Y en ella surgió un hombre extraordinario, Juan Pablo Pérez Alfonso. Era amigo y compañero del nuevo presidente de la República, Rómulo Betancourt, un político progresista que designó a Pérez Alfonso en el puesto clave de ministro de Energía. Ambos se habían conocido en la universidad cuando estallaron las primeras huelgas de trabajadores en 1925 y que fueron duramente reprimidas. Pérez Alfonso respaldó la lucha de los trabajadores contra las Grandes y fue encarcelado junto a ellos. Desde entonces, su sueño anhelado era transformar lo que él llamaría la maldición del petróleo en un medio para promocionar a su país y más aún a los países que pronto serían llamados el Tercer Mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Con sus discursos, Pérez Alfonso se convirtió rápidamente en la pesadilla de las Grandes, que lo apodaron el Caballero Guerrillero. En 1948, un año después de ser nombrado ministro de Energía, Pérez Alfonso se adjudicó su primera victoria cuando refutó los viejos acuerdos de concesiones impuestos por las Grandes, mediante los cuales el Estado recibía solo 10% de las ganancias del petróleo. Luego de duras negociaciones, Pérez Alfonso logró obtener un aumento, 50% en lugar del 10% original, el famoso 50-50 o 50-50. Su éxito se convirtió en un modelo para todos los países productores en vías de desarrollo que también querían mejorar sus ingresos. La tragedia de Mossadegh. Petrolera iraní. En julio, por ESPN e ESPN2. En 1951, Irán, siguiendo el ejemplo venezolano, fue el primer país en rebelarse contra la omnipotente compañía Anglo-Iranian Oil, la antigua Anglo-Persian y ahora British Petroleum, que había convertido al país en una genuina colonia petrolera a principios del siglo XX. En aquel tiempo, Irán era una monarquía constitucional gobernada por el Shah Mohammad Reza, un joven tímido y sin experiencia que, bajo presión de los ingleses, sucedió a su padre en 1941.
Comenzó con un conflicto social. En marzo de 1951, en vista de que la Anglo-Iranian no reconoció las exigencias de los trabajadores petroleros, estos iniciaron una huelga que paralizó la región de Abadan, la enorme terminal petrolera iraní, y que se extendió rápidamente por todo el país. La nacionalista y moderna élite iraní, que no tenía ninguna contraparte en los demás países vecinos del Medio Oriente, aprovechó esta oportunidad para hacerse oír. Fue liderada por un carismático parlamentario de la oposición, el doctor Mossadegh. Era médico, y su temido talento como orador era bien conocido por sus colegas parlamentarios de la Asamblea Nacional. En ese periodo de disturbios, y confrontado por la inflexibilidad de las grandes sobre las exigencias de los trabajadores, el gobierno conservador se vio obligado a renunciar. El 26 de abril de 1951, el Parlamento le pidió al doctor Mossadegh que formara un nuevo gobierno. En la cima de su popularidad, Mossadegh sometió a votación ante los miembros del Parlamento una ley que autorizaba la inmediata nacionalización de la Anglo-Iranian. Se llevó a cabo 3 días después, el 29 de abril de 1951. Mossadegh declaró: "El propósito de esta nacionalización es brindar felicidad y prosperidad a nuestro pueblo, así como garantizar la paz en el mundo". La noticia cayó como un rayo en la prensa internacional. Las cancillerías occidentales y las grandes se sentían indignadas. ¿Se había vuelto Mossadegh tan loco como para atacar los intereses de la sacrosanta Anglo-Iranian? La Anglo-Iranian, operando como lo hizo en una región bastante remota de Irán, en el suroeste del país, había establecido realmente una gran presencia en esa región, convirtiendo a Abadan en un pueblo de la compañía con todas las instalaciones respectivas. Pero estaba manejada principalmente por expatriados ingleses. Había una fuerza laboral iraní grande dirigida por un cuadro de gerentes ingleses mucho más pequeño. Y esto creó la impresión de un Estado dentro del Estado, si se quiere, o una presencia imperial extranjera en Irán. En mayo de 1951, la nacionalización se hizo efectiva mediante la creación de la compañía National Iranian Oil, la NIOC. Gran Bretaña tomó de inmediato las acciones necesarias para que el gobierno iraní reconsiderara su decisión. Pero Mossadegh se mantuvo inflexible. Más aún, con el respaldo tanto de la población como de los rusos, incluso provocó a los ingleses al arrestar y expulsar a sus ejecutivos del país. En este país, que carecía de una élite petrolera local, la decisión sería catastrófica para el futuro de la naciente Compañía Nacional. Para tratar de encontrar una solución a la crisis, los ingleses llevaron el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual dictó sentencia legitimando la posición inglesa. Mossadegh, apoyado por Moscú, refutó la sentencia, alegando que el asunto era netamente iraní y que por lo tanto no era competencia de las autoridades internacionales. Estados Unidos se involucró en la batalla, pero no sin tener en cuenta sus propios intereses. Envió a una delegación liderada por Averell Harriman y Walter Levy, el famoso experto en petróleo, que llegó a Irán con la misión oficial de lograr un acuerdo entre Londres y Teherán. Una vez más, Mossadegh se rehusó. Mossadegh en sí no era una persona compleja, y creo que probablemente uno de los problemas serios que tuvo la delegación negociadora fue que él, sin duda alguna, era muy sincero en cuanto a su encarnecido sentimiento antibritánico y antiimperialista. Y eso hizo que le fuera muy difícil llegar a un acuerdo con los ingleses sobre la nacionalización de la Anglo-Iranian. Porque una vez que llegase a un acuerdo que de manera realista implicaría al menos algún elemento de compromiso, en cierto sentido habría pactado con un enemigo con el cual jamás estaría de acuerdo. Londres respondió a la inflexibilidad de Mossadegh, organizando un boicot total del petróleo iraní, considerando que pertenecía legalmente a la Anglo-Iranian y no al gobierno de Teherán. Gracias a la solidaridad irrestricta de los países occidentales hacia Inglaterra y a la supervisión de la Armada Real, no salió ni una sola gota de petróleo del puerto de Abadan.
Debido a este despiadado embargo, Irán casi se arruina.